mi querido Fabricio Mejía, que tiene, bueno, pues desde luego una mirada de las cosas que ahora compartirá en unos segundos más. Viernes 21, estamos con ellos en este momento. Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana con la mesa de análisis. Ya ayer escuchábamos a Analía Pérez Mendoza en un encuentro con otros colegas periodistas de este selecto grupo de periodistas que a lo largo de los años en diferentes lugares pues han contribuido de manera muy fuerte a revelar, a informar de asuntos que ahora pues están en el circuito judicial. Entonces, bueno, pues ayer escuchábamos una parte de lo que Ana Lilia Pérez Mendoza tiene que decir sobre lo que está pasando con la denuncia de hechos conocida ya públicamente de Emilio Lozoya y todo lo que involucra y demás asuntos que están aquí entre nosotros. Gracias, Fabricio. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, Ana Lilia, auditorio. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, pues Fabricio, ¿cuánto asunto? ¿Cómo has visto los últimos días y horas? Sí, pues leyendo las 60 y tantas cuartillas de la denuncia que presenta Lozoya, pues nos encontramos con lo que hemos venido aquí repitiendo en esta mesa de la relación prácticamente de crimen organizado que se generó para abrir el sector energético mexicano desde este asunto de Tileno 21 hasta cosas realmente ya grotescas, como esta historia que cuenta Lozoya que sucede en el avión presidencial, ¿no? Donde Peña Nieto dice, ya vieron lo que me regaló el gober, y se refiere a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y trae unas llaves de un Ferrari, que trae una foto de un Ferrari, y entonces ese Ferrari perteneció a López Mateos y va a ser resguardado en lo que Lozoya llama el Museo del Presidente, que era un lugar construido por el Grupo IGA en el Estado de México y que servía prácticamente de bodega de todo ese dinero en efectivo, de los sobornos de Odebrecht y de otros, y que contenía además este Ferrari en este Museo del Presidente construido por el Grupo IGA. Esa historia me pareció en sí misma como muy reveladora de un fin de régimen ya parecido, digamos, a los finales de régimen de las monarquías europeas, donde ya todo resulta grotesco, exótico, este nivel de corrupción ya incluso que se presume en público, me pareció terrible, pero bueno, la denuncia de Lozoya es mucho más que eso. Contiene, digamos, también esta actitud mafiosa de parte del expresidente Carlos Salinas de Gortari en defensa de los negocios de sus hijos, contiene todo el asunto de las reuniones en esa panadería El Globo de las Lomas, recibiendo dinero de Odebrecht, y después todo el asunto de los sobornos al legislativo, a los senadores, etcétera, que ahora los implicados dicen, nosotros no teníamos por qué recibir sobornos porque era parte de nuestro planteamiento ideológico la privatización del petróleo. Pues sí, pero entonces tendrían que aclarar por qué algunos senadores de Acción Nacional no votaron. Ahí está las declaraciones de Ernesto Rufo, que dice, bueno, era tal el nivel de sobornos y de exigencias de algunos legisladores de dinero que él acabó por no votar por la reforma energética. Y entonces tienes el final, digamos, de una retórica que se llamó la retórica de la transición, donde parecía que las elecciones funcionaban, que los partidos funcionaban, que el legislativo funcionaba de una manera, y en realidad lo único que funcionaba era la corrupción.
esta idea, digamos, de tener un legislativo que discute por ideas y no por sobornos, se cae con estas revelaciones que implican prácticamente al gobierno de Felipe Calderón y al de Peña de una manera donde la corrupción sirve como una unidad que se llamó el Pacto por México, que incluía también a personajes del PRD en ese entonces, y que demostró, digamos, su eficacia simplemente para hacer del dinero el motor principal de todas las decisiones, ¿no? Bueno, pues sí, ahí está toda esta revisión que haces, Fabricio, de algunas cosas que te llaman más la atención que otras, porque es bastante nutrida la narración de hechos de Emilio Lozoya. Nos podríamos detener en cada uno de los fragmentos que está planteando este personaje, pues tratando de convencer a la Fiscalía de que lo acojan en el criterio de oportunidad. Vamos a ver si con lo que ahí plantea, con los elementos que está poniendo a la mesa, es suficiente para que entonces se le aplique este criterio de oportunidad, que ya sabemos es algo que lo beneficiaría judicialmente. Y bueno, pues como dichos están potentes. Ahora hay que esperar a saber qué tipo de elementos demostrativos, qué tipo de información y de documentos, transferencias, grabaciones, qué tipo de elementos, Ana Lilia, van a ponerse a consideración de la Fiscalía precisamente para lograr este criterio de oportunidad. Con lo que está escrito, bueno, algunas cosas sí, otras es un dicho que falta ir acompañado del elemento que lo pruebe, así que pues todo está con una moneda en el aire, Ana Lilia. En efecto, Carmen, hay muchos dichos de Emilio Lozoya revisando cómo se operaron ciertos negocios dentro de Petróleos Mexicanos, coincide con cómo se fue operando las autorizaciones, todo ello, pero sobre todo en las acusaciones que lleva contra Salinas de Gortari. Bueno, el caso de Tileno 21 fundamenta una parte a partir de todo lo que ya se había publicado, lo que Aristegui publicó respecto al contrato mismo, pero falta mucha evidencia. No es suficiente el dicho, por supuesto. Él está buscando un criterio de oportunidad que esta figura le obliga a que aporte evidencia suficiente para que se procesen casos de mayor relevancia que los delitos que a él se le están imputando. Habla de algunos videos por ahí, habla de algunos recibos. El propio fiscal dijo que habría aportado un video, que habría aportado recibos, pero no todo corresponde con lo que está ahí planteando, o no al menos en los anexos que se están planteando ahí. También es todo un caso, Carmen, ¿quién filtró esta denuncia? ¿Con qué intención? Porque, bueno, la denuncia la recibe la Fiscalía, y ¿quién podría tener la copia de esta denuncia? La copia que se difunde muy ampliamente es una vez que se ha recibido en la Fiscalía. Está por ahí el sello de recibido, está la fecha, está un nombre de quien recibe, la hora, y llama la atención también que en la denuncia falta una página, la página 49, que es en el apartado que se refiere al caso de agronitrogenados, y que en cambio ahí se insertan 4 páginas más, que se ve además que la marca de las fotocopias que se sacaron. Bueno, pues nos falta esa página. Va describiendo cómo se habría operado esa compra de agronitrogenados, pero es todo un caso también el que se ha difundido tan ampliamente, que se ha filtrado la denuncia y la intención que hay en ello. Por supuesto, como periodistas, pues estamos ávidos de tener la información, de difundirla. Ahora, como se ha planteado, hay acusaciones muy potentes, de muy alto nivel, y si hay elementos suficientes para que la Fiscalía procesara la indagatoria y que se llame a todos los que ahí están señalados, los deslindes que se han hecho pues son naturales. Esperemos ver cuál es el siguiente paso por parte de la Fiscalía. Sin duda. Déjenme, Fabricio, Ana Lilia, después de la pausa retomamos el hilo de todo esto. Buzón de voz.
Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. La pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en www.aristeguinoticias.com. Regresamos. Mesa de análisis. Lilia, este documento. Regresamos esta mañana, Ana Lilia, Fabricio. Este documento presentado por Emilio Lozoya, bueno, como decíamos, tiene muchos ángulos, tiene muchos elementos, muchos mencionados y demás cuestiones. Hay un punto, efectivamente, ya Sebastián Barragán lo había mencionado también acá, que tiene que ver con la falta de una página, ¿no? La famosa página 49. También el tema de, pues, un documento que está firmada cada una de las hojas, salvo 4 hojas que no están firmadas. Bueno, hay un cierto grado de duda, Ana Lilia, si quieres retomamos este punto. En la revisión del documento hay esas particularidades, digámoslo así, que generan sospechas, suspicacia de por qué una parte de este documento está así. Así es, Carmen, y bueno, el calce, la firma que está al calce en el resto de páginas y al final corresponde, al menos en lo que se alcanza a evidenciar en la denuncia con la firma de Emilio Lozoya. Yo he tenido revisión de muchos documentos firmados por él, incluido el informe, el famoso informe
para la presentación de la planta de agronitrogenados que presentamos en Aristegui Noticias. Ahí trae su firma y es la misma que aparece al calce de esta denuncia, pero incluso esas 4 páginas que se insertan, se ven hasta las marcas de la fotocopia, pues traen hasta, se aprecia como otra tipografía. ¿Qué contendrá esa página 49? Y bueno, este es un punto importante de la denuncia porque recordemos que el caso agronitrogenados es una de las imputaciones principales que tiene la Fiscalía contra Emilio Lozoya. Es una de las imputaciones que lleva contra Alonso Ancira también, que bueno, hemos visto en estos mismos días que se le ha dado un amparo y que bueno, ya impugnará la Fiscalía esto. Pero llama la atención que el contenido de esta denuncia sea así, la ausencia de esta página, que no hay firma al calce en estas otras 4 páginas que se insertan, pues no, quién manipuló la denuncia original, quién la fotocopió, quién la difundió tan masivamente que a todos nos llegó por muchas vías y que bueno, la Fiscalía al poco rato que se empieza a difundir emite un comunicado donde prácticamente le está dando autenticidad a este documento. Sí, bueno, está corroborando la Fiscalía que efectivamente es una copia, por eso es tan importante el comunicado de la Fiscalía, que está diciendo que va a investigar qué sucedió, porque pues esto tendría que haber estado bajo reserva, pero al decir que va a investigar qué sucedió, pues está corroborando que se trata de una copia y ya el contenido de lo que estamos aquí revisando, pues sabemos que corresponde precisamente, Fabricio, a lo que Lozoya planteó ante la Fiscalía para acogerse a este criterio de oportunidad. Y quedan estas preguntas abiertas sobre por qué la página 49 o por qué faltaban estas firmas y demás cuestiones que pues en este momento no tenemos respuesta. Sí, es extraña la copia, esta parte que dice Ana Lilia de que está con otro interlineado, que repite cosas que ya habíamos leído en otras páginas sobre el caso agronitrogenados, y efectivamente no se continúa y después se retoma, digamos, como parte de la denuncia. Es como un resumen aparte, como si se hubiera entregado aparte, pero bueno, son especulaciones. Lo que hay que decir es que como no es la Fiscalía la que filtra, el debido proceso no se encuentra dañado, hasta donde yo entiendo. Se daña cuando es la propia Fiscalía, cuando es la propia autoridad la que filtra eso o hace un montaje, como en el caso de Florence Cassés, que fue el propio García Luna con Lore de Mola los que hicieron este montaje. Entonces sí dañaron el debido proceso y por eso salió en libertad la francesa. En este caso no se trata de una filtración de la propia autoridad, sino de otra índole. Pero lo que sí es, digamos, interesante es que se amplía la denuncia a gente como José Antonio Mida, al que se dice que se le dieron 4 millones de pesos para mantener el contrato de Tileno 21. Se amplía lo de Ricardo Anaya. Se menciona la extorsión de parte de los de varios legisladores de Acción Nacional, y se mencionan a los medios de comunicación. También ha sido muy comentado este crédito que se le da al periódico El Financiero como parte de una negociación que tiene que ver con Luis Videgaray. Y digamos, hay muchos intereses efectivamente tocados en esta denuncia, y efectivamente, como dices, bueno, esperaremos los recibos. También está todo el tema de las consultoras extranjeras en la campaña electoral de Peña Nieto, que urgía este dinero para esos menesteres. Habría que ver quiénes son. Supongo que la Fiscalía está investigando cuentas, recibos, porque muchos de ellos están en los Estados Unidos, donde sí hay un
control muy agudo, digamos, de el llamado IRS, que es el SAT de ellos, ¿no? Y entonces esperaremos todo esto, pero la denuncia en sí misma es la base, digamos, para los capítulos que se desenvolverán, digamos, en los días que siguen. El asunto desde Salinas de Gortari, el asunto de etileno 21, el asunto agronitrogenados, el asunto de cómo se aprobó la reforma energética, el asunto Barbosa, el asunto de los medios de comunicación, y todo esto, digamos, pues termina, a mi parecer, con toda esa narrativa de una transición donde había partidos que se ponían de acuerdo, donde había, como te decía Penchina hace rato, esta idea de que había que abrir el sector energético y que iba a traer muchos beneficios para el país. Queda por tierra porque efectivamente se movieron millones de dólares en esa aprobación y se dieron las concesiones de una manera mafiosa a las empresas para contratos de obra y adjudicaciones directas, ¿no? Bueno, sí, aquí de las muchas cosas que están en la denuncia de hechos, bueno, pues de pronto como que lo pasamos por alto cuando es un tema tremendo que está señalando ni más ni menos que a expresidentes de la República. Directamente señala a Felipe Calderón Hinojosa, directamente señala a Carlos Salinas de Gortari, que le imputa conductas tremendas, y desde luego a Enrique Peña Nieto. De la mano de eso estamos... de la mano de los señalamientos a expresidentes de la República directamente por parte de Lozoya, estamos también con el discurso del presidente López Obrador, en donde ha ido subiendo de tono, desde luego, como nos contaba esta misma semana una invitada a la mesa del miércoles, Teresa Rodríguez de la Vega, la manera en que el presidente está hablando del tema ya está subiendo de tono y está perfilando más la idea de una consulta, de que el tema de procesar a expresidentes de la República debe venir de la mano de una consulta que tendríamos que ver de qué manera, con qué implicaciones, cómo se organiza, qué implicación judicial puede tener una consulta cuando tenemos una ley de consulta nacional que el resultado tendría que ser vinculante, ¿no? Es decir, la gracia de la ley de consulta nacional que debió haberse estrenado y no se estrenó gracias a la Corte Suprema, a la mayoría de la Corte Suprema, con la reforma energética precisamente. Bueno, pues ahora tendríamos que pensar cómo es que se utilizaría esta herramienta legal para efectos de un tema como este. Ana Lilia Fabricio, ¿qué piensas, Ana Lilia? Pues pienso, Carmen, que la consulta es un tema, pero a partir de esta denuncia de hechos, se supone que la Fiscalía ya tendría que estar procesando estas acusaciones. Y aquí, en esta denuncia de hechos, claramente se está denunciando por hechos posiblemente constitutivos de delito a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari, entre muchos otros. Es decir, creo que son dos caminos distintos. Aquí ya no es si hay voluntad o no de la presidencia de llevar a cabo esa consulta. Es un tema que ya está judicializándose, lo tiene la Fiscalía, y la Fiscalía es un área independiente que lleva su propio proceso. A partir de esta denuncia de hechos, pues tendrán que hacerse indagatorias exhaustivas que incluirá el que se indague cada uno de los hechos que aquí está presentando Lozoya, que está acusando Lozoya, qué tanta evidencia se tiene de ello, con qué se está soportando, el trabajo que haga la propia Fiscalía, las investigaciones que abra a partir de esto. Mira, vemos, por ejemplo, lo que se planteó en las audiencias donde se le notifican los cargos a Lozoya, llevan su propio camino, y la Fiscalía tiene 6 meses para reunir todas las pesquisas a nivel nacional y nivel internacional para sustentar esas acusaciones. Pero esta denuncia abre todo un abanico mucho más amplio de señalamientos, de acusaciones, 3 expresidentes, exsecretarios de Estado,
ex candidatos presidenciales, ex legisladores, pues a cada uno se le tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, independientemente de que ellos también presenten sus propias demandas, como están presentando ya por daño moral y lo que venga, y que cada una de estos casos lleve su propio curso por la vía judicial, pero el tema de la consulta, pues, lo puede llevar o no la presidencia, pero esto debe llevar su propio curso, me parece. Fabricio, ¿qué piensas? Sí, yo creo que el presidente ha estado efectivamente subiendo el tono y haciendo mucho más énfasis en el asunto de la justicia, digamos, paralelamente a lo que pueda resultar de la ley, ¿no? Ayer hablaba de la justicia y las leyes y cómo la justicia es este concepto que siempre va a exceder a cualquier ley, ¿no? Por eso las modificamos. Y tiene, digamos, un contenido efectivamente de lo que dice Ana Lilia, de cómo esta denuncia amplía mucho más la red que se operaba desde la élite gobernante, que era esta élite del Pacto por México, en contra de los intereses nacionales. Y entonces lo que el presidente está recalcando casi todos los días es la idea de que todos nos hagamos responsables de enterrar el viejo régimen de la corrupción con esa consulta, ¿no? Él dice, yo no voy a ser el verdugo, lo que quiere decir es la ciudadanía será el verdugo. Él sabe perfectamente que aunque haya dicho que va a votar en contra, de que se enjuicie a los presidentes, de que haya dicho que ya perdonó a Felipe Calderón por el fraude del 2006, aunque haya dicho todo eso, la ciudadanía vamos a ir a votar para que se enjuicie a los expresidentes, no hay duda de eso, no hay duda de qué es lo que necesita el país, y ha insistido también en esta idea, digamos, de hacer insoportable, digamos, la corrupción a partir de exhibirla, ¿no? A partir de decir, bueno, así funcionaban las cosas en el viejo régimen, sepultemos entre todos estas prácticas, ¿no? de un Estado mafioso, ¿no? Y se amplía, digamos, como decía Ana Lilia, a exlegisladores, expresidentes, exsecretarios de Estado, subsecretarios de Estado, y también, hay que decirlo, a 2 gobernadores en funciones, el de Querétaro, Pancho Domínguez, y Cabeza de Vaca en Tamaulipas, que además tiene otra investigación por las grabaciones de la DEA en el tema del narcotráfico, ¿no? Y entonces tienes realmente una madeja de actos ilegales que deben de ser judicializados por una parte y por otro lado deben ser condenados colectivamente como están siendo condenados en los medios de comunicación, pero necesitamos ese paso extra que se dé, que es implicarnos todos en una consulta y decir sí, que se les enjuicie, que vayan a la cárcel a quienes se les demuestre que cometieron acciones ilegítimas e ilegales, y con este rasgo que tiene la denuncia de Lozoya, que es finalmente el sabor de boca que le queda a uno es, a ver, una compañía extranjera participó en la elección dando dinero, dando sobornos para Peña Nieto, para el PRI, ¿no? Consultores extranjeros participaron también. Es decir, ¿qué es esto? ¿Y dónde estaba el INE? ¿No? ¿Dónde estaba quien revisaba que esto no sucediera? ¿No? Ni más ni menos, uno de los grandes temas, cómo llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia,
Bueno, ya volveremos a hablar de eso, ¿no? Aquí tenemos varios elementos que algunos de ellos ya en su momento periodistas expusimos, ¿no? Ana Lilia, Fabricio, varios periodistas que hemos estado hablando del tema de cómo llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, no en 2020, sino de hace bastantes años ya, y así nos ha ido al final de cuentas cuando hemos hablado de cosas pues como el Monexgate y otros asuntos que ahora tenemos que recordar para preguntarnos de nuevo ¿cómo es que fue posible que llegara un personaje como Enrique Peña Nieto y el PRI de regreso a la presidencia de la República, ni más ni menos? Ese hecho crucial, ese hecho definitivo, pues estuvo hecho de muchas cosas y ahora con el tema Lozoya, desde luego, pues tenemos que volvernos a preguntarnos varias cosas. Hay varios que están agazapados abajo de la mesa, tratando de que no recordemos el papel que jugaron en esta historia de México de los últimos años. Así que bueno, pues seguiremos hablando de ello. Permítanme, Fabricio, Ana Lilia, hacer una pausa. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en la República Mexicana. Con este corte, volvemos con ustedes. Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su hermano recibió aportaciones al movimiento en un momento en el que la gente lo financiaba. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. El presidente de México dijo que los videos de su hermano Pío recibiendo dinero de David León son una reacción legítima de quienes ven afectados sus intereses en la lucha del gobierno federal para terminar con la corrupción, pues intentan equiparar su movimiento al fenómeno de corrupción que padece el país. Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer, donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses. El primer mandatario dijo también que el dinero que recibió su hermano fue para las elecciones federales y de Chiapas de 2015, además de que el efectivo se utilizó para gasolina y el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. La pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana con Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez Mendoza en esta mesa de análisis. No acabamos con tantos temas, Fabricio, Ana Lilia, pero bueno, déjenme terminar este encuentro con ustedes. Tenemos otros temas pendientes en esta transmisión de viernes, pero déjenme cerrar con esto que desde luego ha atrapado la atención esta mañana, que es el famoso video, hablando de videos, donde sale el hermano del presidente, Pío López Obrador, y David León. Ya hemos aquí hablado ampliamente del tema, hemos presentado lo que el presidente ha dicho en su conferencia matutina, y bueno, pues estamos en el timing, ¿no? En que estamos viendo el video donde aparecen los panistas recibiendo fajos de dinero, y en este otro video de Pío López Obrador y de David León, se ve, pues sí, la entrega de dinero. Ahora se ha explicado por parte del presidente y hace rato por la presidenta del Consejo Nacional de Morena en una entrevista que sostuvimos más temprano, pues que sí, que hay un dinero y que se refiere al dinero que se aportaba o se ha aportado por parte de los simpatizantes de un movimiento que en ese momento pues estaba en construcción y que bueno, pues finalmente se convirtió en lo que hoy es Morena. Bueno, más allá de eso, lo que se plantea por parte del presidente es que se investigue y que entonces también ese video, también esa escena se ponga pues a consideración de autoridades, y entonces pues la fiscalía tendrá que abrir también espacio, tiempo y autoridades para llevar a cabo esta investigación. Ana Lilia, ¿cómo has visto esta parte de la historia? Pues, Carmen, la exhibición de este video donde aparece el coordinador de Protección Civil, David León, entregando sobres con dinero a Pío López Obrador, por supuesto que exige que se abran investigaciones al respecto. Y en tanto se lleven a cabo estas indagatorias, esto descarta la posibilidad de que León encabece la nueva empresa gubernamental que se encargará de la distribución y el abasto de medicamentos, de vacunas y de equipo médico. Y explico, este es un área especialmente sensible, es un área estratégica de muy alta relevancia para el país, y porque este sector
de los medicamentos y sobre todo la distribución de estos ha sido un área altamente lucrativa, pero también un área proclive a la corrupción. De manera que ahora que el gobierno dice vamos a acabar con ese nicho de corrupción que es la distribución de medicamentos y vamos a crear una nueva empresa. Bueno, lo menos que se espera es que quien se designe ahí tenga un perfil impecable, un perfil que no deje lugar a dudas sobre su conducta. En tanto no se lleven a cabo, o más bien mientras se desahoga este proceso, por supuesto que no podría ocupar el cargo David León. Así como planteamos que las autoridades lleven adelante investigaciones escrupulosas, apegadas a la ley, profundas, en indagatorias como el caso Lozoya, incluida la revisión de los videos que se presenten como prueba, la autenticidad y el valor de las indagatorias y señalamientos. Así también se debe revisar este caso, que se indague, que se aclare el origen y destino de todos esos recursos. No queremos una justicia selectiva en este país y necesitamos que todos esos casos se indague a fondo, porque de eso va el poder erradicar prácticas corruptas en este país, que se indague sin tomar partido, sin filias ni fobias, Carmen. Fabricio, ¿cómo lo ves tú? Sí, exactamente, se tiene que investigar. Me parece notable, digamos, la diferencia que hay entre lo que dice hoy el presidente y lo que dice el dirigente de Acción Nacional, ¿no? El dirigente de Acción Nacional dice, no, ya me dijeron que no son corruptos, entonces ya que no se haga nada, que no se investigue, es una persecución política en nuestra contra. Y el presidente está obligado, y lo hace, a decir, bueno, que no tome posesión David León, que se investigue a mi hermano, y relata, digamos, que fue de la campaña del 2015 en Chiapas, pero lo que sí queda, digamos, de fondo es hay un montón de recursos en las campañas locales y federales que hay que auditar, deberían de estar auditadas, y por eso se supone que México tiene ese sistema digamos, de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas que es de origen público y no privado, y debería de poderse auditar todo lo que llega en efectivo y no en cuentas bancarias, para las campañas, porque entonces tenemos que saber quién aporta los recursos, ¿no? Me parece que el fallo ahí principal es precisamente del Instituto Nacional Electoral y de los institutos estatales, en este caso el de Chiapas, de no estoy asumiendo, digamos, que este dinero no fue declarado, puede ser que haya sido declarado, pero hay que declarar todo el dinero que entra a las campañas electorales. Y ahora, lo que sí hay que hacer notar es la desproporción que hay entre la difusión de este video y la difusión del video del Senado, del soborno para los legisladores en la reforma energética. Hay una abismal diferencia entre la difusión de uno y de otro, ¿no? Como si decir esto del hermano del presidente fuera a eliminar lo otro. Es como cuando tienes un ladrón que grita que el otro también es ladrón. Bueno, pues entonces tienes dos ladrones. No, eso no cambia, digamos, no anula una cosa a la otra. Lo que sí hay que decir es que hay que darle un punto final precisamente al financiamiento en efectivo ilegal de las campañas electorales, y que todo tiene que ser reportado frente a los institutos electorales para que no haya suspicacia
y que efectivamente se cumpla el precepto constitucional del voto libre. Cuando tienes financiamientos oscuros, pues no tienes el voto libre. Se supone que la gente tiene que elegir nada más en función, digamos, de las plataformas, de los candidatos, etcétera, y se mete siempre el dinero en medio de estas decisiones, y entonces lo que hay que hacer es investigar, ¿no? Pues ni hablar, sí, ahí está, no hay más que investigar, ese es el gran asunto, escrutinio, decía López Obrador, ¿no? Escrutinio para todos sin tecnicismo, ¿no? O sea, pues sí, que se abra la puerta de par en par para saber exactamente qué hay detrás de cada video, de cada escena, de lo que nos falta por ver, porque esto que estamos viendo se antoja que es el arranque, que es el inicio de algo que podría ser un tsunami. Vamos a ver si efectivamente ocurre algo como le pasó a Perú hace 20 años con los videos de Vladimiro Montesinos, o qué tipo de cosas van a ir ocurriendo en México, pero por lo pronto, para hacer solo una semana, pues está bastante intensito, Ana Lilia, Fabricio. Así es, Carmen. Así que bueno, seguiremos hablando. A los dos, gracias, un abrazo, Ana Lilia, buenos días. Buen día para todos. Fabricio, un abrazo, gracias por estar aquí. Un abrazo, Carmen, un abrazo, Ana Lilia, que ya te mencionó por segunda vez el presidente. Bueno, por segunda y por muchas veces que hay que mencionar el trabajo magnífico de Ana Lilia Pérez Mendoza, desde luego. Un abrazo, Ana Lilia, y bueno, seguiremos en contacto como siempre, Fabricio y Ana Lilia, a los dos, gracias de nuevo. Son las 10:17, tiempo del centro de la República. Bueno, déjeme pasar a otro tema que también está atrapando mucho la atención en México, que tiene que ver con la revista Nexos y la decisión de la